Bueno, en este último módulo vamos a dar una visión general de la reforma en tema de régimen patrimonial. El proyecto de reforma, como ustedes saben, el decreto del año 2011, impulsado por la presidenta, convocó una comisión de juristas que están elaborando, estamos todavía en incertidumbre, ya hay media sanción del año pasado, fines de 2013, y estamos esperando, todos con gran expectativa, a ver qué es lo que va a ocurrir. Las últimas novedades que hay son esas, la media sanción y esperando la inminente reforma. De todos modos, nos parece, se reforme o no, me parece que es conveniente también hacer un repaso, ya que este proyecto toma muchas cuestiones ya contempladas en el proyecto de reforma del año 95, en el proyecto del 93 y algún proyecto anterior. En lo que hace al régimen patrimonial, nosotros vamos a ver de algún modo un breve repaso histórico, muy breve para ponernos en tema y aparte para cerrar también de alguna manera, resumir lo que estuvimos viendo en los módulos anteriores. ¿Por qué? Porque el proyecto de reforma insiste en un régimen de comunidad, cuando ya vimos que no lo hay, de modo que este detalle podría haber sido obviado, pero bueno, sigue vigente este criterio mayoritario de denominar comunidad a nuestro régimen. Por lo menos a mi criterio se eliminó el concepto sociedad conyugal, pero conviene entonces que repasemos de qué hablamos cuando hablamos de comunidad. En la época de Vélez nosotros vemos que había un régimen de comunidad, una única masa que administraba el marido, único responsable por las deudas, como habíamos visto en los módulos anteriores. Esta presentación es un poco más dinámica, no se las puedo enviar completa porque es una animación, pero van a tener un PowerPoint o un PDF con todas estas pantallas que van a estar observando. En el año 26, como decíamos, se produjo un gran avance en los derechos civiles de la mujer, la ley 11357, con la incorporación de los bienes reservados. ¿Sí? La mujer soltera seguía teniendo plena capacidad civil. La mujer casada, que antes estaba sujeta a la autoridad del marido y a la administración del marido, pasa a tener más derechos con esta incorporación de los bienes reservados, que eran los que ella administraba si ejercía una actividad honesta, industrial o profesional y se oponía a la administración del marido. El quiebre que hace respecto a la legislación anterior es la incorporación del artículo 5 con la separación de responsabilidad, como ya habíamos visto anteriormente. Entonces, de un régimen de comunidad se pasa a un régimen compuesto. La reforma de la ley 17711 establece las diferenciación de masas, la separación de responsabilidad, separación de titularidad, de administración, no hay más sociedad conyugal, no hay más comunidad, no hay más unidad de masa. Esto es lo que estuvimos viendo en las unidades anteriores. Entonces, por eso nosotros afirmábamos que había un régimen de separación con participación en las ganancias. Algo que quizá no mencioné, pero ¿por qué prefiero yo decirle ganancias y no adquiridos? Porque en realidad lo que se reparten son las ganancias. Lo que se reparte al final del régimen con la liquidación es lo que queda. Son los bienes menos las deudas, las cargas, los honorarios de los abogados, la tasa de justicia, distintos impuestos sellados, etc. Gastos de inscripción. Entonces, en definitiva, lo que se reparte son ganancias. Si bien el 1315 nos da la pauta, recordemos, de la división por mitades de los bienes. En el 2011, entonces, como mencionábamos anteriormente, el decreto 191 convoca a Lorenzetti, Hayton y Kemmelmacher a realizar este proyecto ambicioso, esta comisión para reformar y unificar la legislación civil y comercial. Y bueno, acá los van a ver en la presentación enarbolando el proyecto, el cual nos vamos a abocar ahora un poco de lleno en la parte del régimen patrimonial. Y acá yo les presenté el sitio de internet oficial donde están los textos que ustedes pueden bajar, los últimos, y hay novedades en cuanto a fallos que con dudosa constitucionalidad o dudosa fundamentación invocan el proyecto para fallar cuestiones a la luz de la legislación actual, cosa que a mí me parece errada. Hay fallos que los tienen en ese sitio y los pueden bajar, donde van a ver que hay fallos que actualmente ya están aplicando el proyecto.
Por eso me parece interesante también repasarlo, más allá de que se sancione o no. De hecho, hay fallos y jueces que lo están de alguna manera aplicando como fuente de derecho. Este régimen patrimonial del matrimonio que contempla el código proyectado, a partir de ahora me voy a referir a él como el código, para no repetir tanto las palabras. Este código lo que hace es permitir la introducción de la autonomía de voluntad en cuestiones de régimen patrimonial. Autonomía de la voluntad, que en nuestro régimen vigente está muy limitada, nos va a permitir este nuevo código realizar convenciones matrimoniales. Si bien las convenciones hoy las tenemos permitidas, pero que se limitan a un inventario de los bienes o a las donaciones que se hacen entre los cónyuges, aquí el código proyectado permite por convención elegir el régimen. Entonces me establece convenciones matrimoniales, como ustedes ven graficado, se ingresa mediante una convención matrimonial o mediante la mera celebración del matrimonio, un régimen primario de normas que es común a los dos regímenes. Estos regímenes son el de comunidad y el de separación. Y al final del régimen ustedes ven que se une en lo que son las compensaciones económicas, ¿sí? Convenciones matrimoniales, régimen primario común a ambos, régimen de comunidad y régimen de separación, comunidad, separación, y al final tenemos las compensaciones económicas, que ya las vamos a mencionar más adelante, que van a tratar de alguna manera equilibrar los patrimonios de los cónyuges a la finalización del régimen, independientemente de cuál haya sido el que hayan elegido. Vamos ahora a ver uno por una estas cuestiones. Convenciones matrimoniales. Sigue siendo nulo otro tipo de acuerdos, sigue siendo el régimen de comunidad el supletorio imperativo en el caso de que los cónyuges no hagan ninguna opción al momento de la celebración del matrimonio. Se permite mutar de régimen a lo largo de la vigencia del matrimonio y hay requisitos de oponibilidad para estas convenciones en registros que todavía no se sabe cuáles serán para la garantía de los terceros, la garantía en cuanto a la publicidad, del conocimiento. Entonces, seguimos teniendo donaciones propter nuptias, que son aquellas que hace un cónyuge al otro con la condición de que se celebre el matrimonio. Solo tienen efecto si el matrimonio se celebra. Podemos hacer en este proyecto un inventario de bienes y deudas. Acá se agregan las deudas que en nuestro régimen vigente no está, sino solo los bienes. Y la elección del régimen, ¿sí? Podemos modificar el régimen por convención, podemos elegirlo al celebrar el matrimonio, hay que hacerlo por escritura pública. Luego de un año puede volver a mutar el bien y para que sea oponible a terceros hay que anotarlo en el acta de matrimonio. Estas son las cuestiones que estamos analizando. El régimen primario. ¿Qué es el régimen primario? El código lo llama disposiciones comunes a todos los regímenes. Son disposiciones que, independientemente de si yo elijo la comunidad o elijo la separación, van a regir a uno o a otro. Y tengan en cuenta que este régimen primario, no este específicamente, pero hay una remisión a otros artículos, se va a aplicar aún a los convivientes. Sepan que los convivientes, si bien no es el tema específico de régimen patrimonial, pero también van a tener un régimen patrimonial. También, pese a que tienen más libertad, paradójicamente, que los cónyuges, pues pueden elegir el régimen que quieran, no están sujetos a una comunidad o una separación, pueden elegir lo que quieran, pero los convivientes van a poder realizar estas convenciones sin alejarse de este régimen primario. El régimen primario también va a hacerle impuesto de manera imperativa a los convivientes. Esto tengámoslo en cuenta porque va a modificar sustancialmente el derecho de los concubinos. ¿En qué está basado este régimen primario? En la solidaridad familiar, en las obligaciones comunes tanto a convivientes como a cónyuges, como hablábamos recién, en un orden público inderogable e inmodificable por voluntad de las partes. ¿Qué es este régimen primario o a qué se refiere? Al deber de contribución, a la protección de la vivienda familiar y a la responsabilidad solidaria por algunas deudas. ¿A qué deberán contribuir los cónyuges? En este régimen primario, repito, independientemente de cuál sea el régimen que elijan, al propio sostenimiento, al del hogar, al de los hijos comunes en proporción a sus recursos,
atender las necesidades de los hijos menores de edad, capacidad restringida o discapacitados. Se protege la vivienda familiar con un asentimiento. Esto ustedes luego pueden ampliarlo con la presentación. Básicamente lo que surge con esta nueva protección, si se permite la expresión, es una especie de bien de familia automático. La ley y el bien de familia va a seguir con su regulación aparte, pero respecto a la vivienda familiar hay una suerte de bien de familia automático. Hay una protección automática de ese hogar conyugal, incluso de los bienes muebles que se encuentran en él, para disponer. ¿Sí? Se amplía la protección al hogar conyugal. Y esto no puede ser dejado de lado por los cónyuges. También se va un poco más allá en cuanto a la responsabilidad de los cónyuges. Recordemos que el cónyuge que no contrajo la deuda en el régimen vigente responde con los frutos de sus bienes en ciertas cuestiones especiales. En estas mismas cuestiones el proyecto avanza, ya no responde con los frutos, sino que responde solidariamente con todo su patrimonio. Necesidades del hogar y sostenimiento y educación de los hijos. En estos casos, repetimos, se amplía solidariamente la responsabilidad para el cónyuge que no contrajo la deuda. Vamos a ver el régimen de comunidad. Decíamos que no había comunidad, no había unidad de masa ni de administración. Sigue siendo el mismo régimen de separación con participación en las ganancias que conocemos, con alguna inclusión que vamos a ir viendo y alguna mejora en alguna redacción o en algún instituto que se agrega. Este régimen comienza, como decíamos hace un rato, como opción en la convención matrimonial o por aplicación supletoria imperativa por la ley en caso de que al momento de celebrar el matrimonio no se realice ningún tipo de opción. Esto ustedes luego véanlo, lo que el código hace es una enumeración mucho más extensa de todos los principios de calificación y de toda la enumeración de calificación que hace nuestro código actual e incorpora algunas cuestiones que yo aquí les marqué que las recoge de la jurisprudencia, temas de indemnizaciones, crías de ganado, el plenario Sanz con las partes indivisas, etc. En este sentido es mucho más preciso y taxativo, si bien es enunciativo la calificación, pero es mucho más pormenorizada la enumeración que hace el código. Entonces tenemos una más extensa calificación de bienes. Respecto a la gestión de los bienes, se incorporan expresamente, sigue siendo separada, se incorporan las promesas. Por promesa entendemos que son los boletos de compraventa para requerir el asentimiento del cónyuge. El régimen primario, como les decía, rige, por más que yo elija la comunidad, el régimen primario con el asentimiento para protección de la vivienda propia o ganancial va a seguir siendo imperativo. Se regula el tema del condominio, reenviando las normas del condominio entre cónyuges, pero se limita la división del condominio, que antes no existía, cuando el interés familiar esté comprometido. De modo que la gestión de los bienes se ve limitada de modo similar al que ya tenemos vigente, pero se incorpora la protección de la vivienda familiar y se regula especialmente el condominio y se limita la división del condominio en casos de interés familiar. Frente a terceros, la responsabilidad sigue siendo separada. Hay excepciones del tipo de las que ya conocemos, pero se divide en dos subexcepciones, digamos. La responsabilidad hoy se limita al que contrajo la deuda. El que no contrajo la deuda responde con los frutos de sus bienes en ciertas circunstancias. Acá se desdobla un poco estos tres incisos que conocemos del artículo 6 de la ley 11.357, se desdobla y se dice, bueno, para las necesidades del hogar y el sostenimiento y educación de los hijos son ambos solidariamente responsables. En cambio, para conservar y reparar los bienes gananciales, se extiende a los gananciales del no deudor. Es decir, que antes respondía en todos estos casos con los frutos, ahora responde en algunos casos solidariamente y en otros con todos sus bienes gananciales. Hay una extensión de la responsabilidad, hay un avance frente al cónyuge que no contrajo la deuda. Las causas de extinción del régimen son las mismas que conocemos, se incorpora la modificación expresa del régimen, se regula la separación judicial de bienes de un modo muy similar al actual,
se incluye la separación de hechos sin voluntad de unirse en vez del abandono de hecho de la convivencia. Hay unas leves modificaciones, pero el régimen sigue siendo prácticamente el mismo. Lo que sí es novedoso, y esto es bueno que esté legislado, es que se regula la indivisión postcomunitaria. Así la llama el proyecto. Nosotros le hacemos las mismas observaciones que hicimos en el módulo anterior, pero al menos vamos a tener, si se aprueba el código, una regulación expresa en cuanto a administración, disposición y responsabilidad. Y acá se toma prácticamente esto que les estoy marcando en el video, es lo que estábamos mencionando hace un rato. Acá se toma prácticamente las posturas doctrinarias y jurisprudenciales mayoritarias que mencionábamos en el bloque o en el módulo anterior, que es que por causa de muerte hay que estar a la indivisión hereditaria, en vida de ambos cónyuges pueden convenir libremente cómo administrar o se rigen por las normas de la comunidad, o sea, subsisten, en caso de que no haya un convenio entre cónyuges, las reglas de la comunidad para administrar los bienes durante la indivisión. Hay una serie de medidas y obligaciones y cuestiones específicas como rendición de cuenta, canon compensatorio, que ustedes pueden ampliar luego, que es bueno que el código lo contemple expresamente. Pero básicamente lo importante acá es que se va a regular de un modo concreto y ya no va a haber incertidumbre, al menos respecto a qué teoría aplicar o cómo justificar las cuestiones de administración o de responsabilidad. Se regula con mucho mayor precisión el proceso de liquidación, esto que veíamos hace un rato, medidas, bueno, esto no lo mencionamos, pero hay todas las medidas de precautorias, inventarios, tasaciones, prueba del carácter de los bienes. El tema de las recompensas se regula expresamente, que antes no existe, digamos ahora no existe, salvo una mención de un solo artículo, y se llega al proceso de partición. Este proceso se regula de un modo mucho más, detallado. En las recompensas se hace una distinción entre cargas de la comunidad y obligaciones personales. Esto puede prestar a confusión. Esto nos referimos a las cargas de la comunidad o las llamadas cargas de la sociedad conyugal. Me voy a remitir a lo que vimos en los bloques anteriores. Pero básicamente nos estamos dando cuenta que son bienes que hay que pagar con bienes gananciales o con bienes propios. Son deudas que hay que solventar con ese tipo de bienes. Acá incurre un error también el proyecto, a mi criterio, porque habla de cónyuge contra la comunidad para pedir las recompensas, cuando en realidad siempre son entre cónyuges. El proyecto hace una enumeración bastante extensa de casos de recompensas y regula un poco cómo se prueba, cómo se evalúan y cómo se liquidan. Es bueno que estén reguladas, pero me parece que la terminología es bastante equívoca. Y en la partición sigue con este criterio de partes iguales del 1315 actual, incluye una posibilidad de atribución preferencial de ciertos bienes, abonando la diferencia en caso de que hubiera algún desequilibrio económico al cónyuge que no se lo adjudica. Es decir, uno de los cónyuges va a poder pedir que se le atribuya preferencialmente uno de los bienes gananciales. Un rapidísimo resumen del régimen de comunidad. Nos resta ver el régimen de separación, que solamente lo regula el código del proyecto en, creo que serán 5, 6 o 7 artículos, donde básicamente hay una libre administración y disposición de los bienes. No hay bienes propios ni hay bienes personales porque hay separación, pero hay un régimen primario de normas que no se pueden dejar de lado, que son las que vimos hace un rato, en cuanto a sentimiento y en cuanto a responsabilidad. Se podría decir vulgarmente que sería como los cónyuges funcionarían en lo económico como si fueran solteros, teniendo que estar atados al régimen primario de normas en cuanto a sentimiento y responsabilidad. Entonces, nosotros vemos que ustedes van a ver graficado acá de manera muy visual. La entrada del régimen es común. Luego hay un régimen primario de normas. Ambos regímenes están atados a este régimen primario y a su vez al final del régimen, que es lo que vamos a ver ahora, hay compensaciones. De modo que en definitiva me parece que se elija un régimen o se elija otro, la salida va a ser siempre igual. La ley tiende a proteger por un lado a la familia y a los bienes, al hogar conyugal y a la vivienda familiar, y por otro tiende a compensar a los cónyuges, elijan lo que elijan. De modo que
Lo que va a variar es el desenvolvimiento en el devenir del matrimonio económico. No va a variar tanto, me parece, cómo va a quedar parado uno respecto del otro. Las compensaciones económicas están tomadas, ahí ustedes van a poder ver luego en el material que les vamos a suministrar, una serie de pautas para la fijación, la caducidad y la modalidad. Yo se los quería más o menos resumir. La prestación económica o prestaciones compensatorias, como lo llama el proyecto, está tomado del derecho francés y el derecho español. Aquí se llaman compensaciones económicas, pero allá se llaman pensión compensatoria o prestación compensatoria, sea España o sea Francia. Lo que tienden a hacer es morigerar el desequilibrio económico que tengan los cónyuges al momento de la disolución. Básicamente, yo aquí les dejo para que puedan observar las pautas. Básicamente, de manera resumida, si uno de los cónyuges al finalizar el proceso de liquidación haya elegido un régimen de separación o de comunidad, queda en una desventaja manifiesta económica. Uno tiene ciertos bienes y otro tiene muchos más. Lo que tienden las prestaciones es a equilibrar de algún modo la diferencia. Más allá de que se liquiden por mitad de los bienes, o más allá de que no se liquiden por mitades porque no los hubo, el que ganó más va a tener que compensar al que ganó menos con una prestación compensatoria, una compensación económica, como lo menciona el código. Hay que diferenciar esto de los alimentos. Esto no es una cuota de alimentos, sino que es un monto fijo, único, que se puede pagar de una sola vez o se puede pagar en una renta vitalicia, se puede pagar en cuotas. El juez determinará el modo de pago. El juez simplemente evalúa y se va a ver que el que ganó más tendrá que compensar al que ganó menos, hasta que se reincorpore quizá al ámbito laboral, al ámbito académico, hasta que consiga trabajo. Todas tareas que dejó relegadas en función del otro y que por eso le permitió al otro ganar más dinero durante el matrimonio. De modo que esto, bueno, daría para extenderse mucho más. Simplemente tengan en cuenta, o tengamos en cuenta que, como decíamos hace un rato, parecería ser que este proyecto de reforma, Lorenzetti, lo voy a citar, lo tienen aquí en la proyección, dice: seguro va a haber discusiones, pero tengamos siempre por delante de nosotros que el pueblo está por encima de los intereses particulares. Yo no sé si es tan así, pero bueno, que va a haber discusiones seguro, y tenemos que estar preparados desde lo académico para saber dónde estamos parados por si esta reforma sale. Y si no sale, bueno, estuvimos analizando en profundidad el régimen patrimonial, que es un tema bastante complejo y que todos los días nos presenta conflictos en tribunales. Bueno, espero haber sido claro y los saludo y les agradezco la participación en el curso.